¿Cómo les va? Mi nombre es Meli Graves y hoy vamos a ver la última parte de esta serie de videos sobre astrología horaria, sobre introducción a la astrología horaria. El foco de la propuesta de hoy es trabajar sobre las casas, sobre preguntas de casas 10, 11 y 12. Hay dos ejemplos de casa 10 y sobre todo el primer ejemplo me parece piola, me parece interesante para ver algunos otros detalles sobre cómo encarar preguntas horarias en general, estas preguntas de sí y no que estoy mostrando en estos videos. Y después hay un ejemplo de una pregunta de casa 11, así que bueno, lo miramos y después me cuentan. Bueno, los significados clásicos de la casa 10 tienen que ver con las personas que están en roles de autoridad, ¿sí? Y con los espacios de autoridad en general. Por eso, obviamente en la época de Lili, la 10 estaba marcada sobre todo por el rey, ¿sí? Pero en general es el rey, el presidente, el jefe, el que esté por encima mío y a la persona a la que yo tenga que responder. Esto funciona tanto a niveles políticos como a niveles personales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo hablé de las casas 1-7 y dije que, por ejemplo, John Frawley, él dice que cuando hay que ver disputas políticas, ¿no? O elecciones, tengo que verlas entre la casa 10 y la casa 4 porque es el oficialismo y la oposición, digamos, las 7 desde la 4, desde las 7, perdón, desde la 10 sería la 4. Por eso tenemos que ver entre 10 y 4, como ya les dije, yo lo veo más entre 1 y 7, pero sin lugar a duda, cuando yo quiero ver algo que tenga que ver con gente que está en lugares de toma de decisión, tengo que mirar a la casa 10. También en la casa 10 está el juez, ¿sí? Porque es en definitiva quien toma las decisiones cuando estamos en temas de disputas judiciales. Lo que pasa es que la 9 a veces también trabaja como parte de lo que es un juicio o una disputa de tipo legal. Lo que pasa es que hay una diferencia, porque la 9 es la justicia, ¿no? Es un concepto filosófico y tiene más que ver como con el bien y el mal, entre comillas, y con lo que corresponde, y la 10 es el juez, y a veces los jueces no deciden lo que es justo, digamos, ¿no? Si quiero ver tema de sentencia, tendría que concentrarme más bien en qué va a decidir la 10, qué pasa con la 10 o a quién favorece la casa 10, si me favorece a mí, casa 1, o favorece a mi contrincante, casa 10, casa 7. Mismo, por ejemplo, si estoy buscando un trabajo y sé que hay otros candidatos para mi trabajo, me parecería útil ver a quién le gusta la casa 10, o sea, ¿le gusta la casa 1 o le gusta la casa 7? Bien. También la casa 10, acuérdense, es la madre del consultante, esto también lo discutí, lo expliqué cuando hablamos de casa 4, que la astrología horaria que es tradicional pone a la casa 4, se la asigna al padre porque es quien asigna el apellido, y la casa 10 es la madre por ser la 7 desde la 4, ¿no? Es la mujer, es la esposa del padre. Esto quizás, bueno, de vuelta, las personas que trabajen con familias más alternativas, más modernas, más actuales y más diversas, tendrían que estar revisando a quién le asignan la 10 y la 4, pero bueno, yo les digo lo que es lo clásico. Y la casa 10 también es el trabajo del consultante. Y ustedes me dirán, pero yo tengo un trabajo muy aburrido, muy rutinario, que no me interesa, que es bien de casa 6, que solamente lo hago por la plata, que no me motiva, que bla, 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 bla. Sí, los entiendo, pero en astrología horaria el trabajo siempre es la 10, por más de que vaya a ser el trabajo más niño, más poco interesante, más mecánico, más poco estimulante, mi trabajo es la 10, porque la casa 6, como ya dijimos, puede tener que ver con rutinas, pero más que todo tiene que ver con, entre otras cosas, con enfermedades. Pero bueno, ya tenemos el video que hablé de casa 6. Así que bueno, vamos a ver dos ejemplos de temas de casa 10 con temas de trabajo, ¿sí? Son dos cartas de dos clientes míos, así que lo mismo que con las cartas pasadas, me las dejan mostrar, pero me autorizaron a mostrarlas, pero no voy a dar tampoco demasiado detalle sobre la situación particular. Entonces, y por eso tampoco tiene las fechas, ¿no? Sin embargo, con esta carta, mirando solamente lo que hay en Capricornio, es obvio que es una carta del año 2020, y esta es una persona que, producto del tema pandémico, ¿no? De todo lo que implicó el trabajo en home office, etcétera, terminó muy agobiada, estaba muy agobiada la persona, hacia, como se darán cuenta, es más hacia el final del año, lo ven por el lugar que tiene Saturno ya. Y bueno, y la pregunta
que le surge a esta persona es: me echan del trabajo. Y acá hay algo muy importante, pongo mi cara y explico. Porque cuando yo pienso en me echan del trabajo, quizás a priori yo diría que es algo malo, ¿no? Porque en general las personas queremos tener trabajo. Pero hay algo fundamental, que es que cuando yo hablo con mi consultante o cuando pienso la pregunta para mí misma, o sea, lo que me tengo que preguntar es, en las preguntas de sí y no, que son las que estamos viendo nosotros, ¿cuál sería el objetivo que yo tendría? ¿Cuál sería la resolución ideal? Porque siempre tenemos un preconcepto o una decisión o una opinión sobre lo que sería mejor y peor para el evento, ¿no? O para la cuestión que está interpelándonos, ¿no? En el caso de esta persona, si bien uno mirándolo desde afuera podría decir es malo quedarse sin trabajo, es una persona que está tan agobiada que sería algo bueno, no, bueno, no, sin comillas, sería bueno que la echaran del trabajo porque le darían una indemnización jugosa y la verdad que la persona no está en condiciones de renunciar porque necesita la plata, tampoco aguanta, entonces está como en una situación muy de extremísima tensión, pero al mismo tiempo no puede renunciar porque necesita la plata de la indemnización. Así que nosotros lo que vamos a ver, y esto también es muy importante, que digamos, si saliese todo bien, si los significadores fueran buenos para la persona, eh, la respuesta sería que sí. O sea, yo podría tener una carta que me muestra todas cosas estupendas, benéficos, trígonos, parte de fortuna, trígono sol-luna, luna-sol, o lo que sea, los mejores aspectos del mundo, y la respuesta sería: te vas a quedar sin trabajo, porque mi objetivo, el bien para mí, sería que me echen del trabajo, ¿sí? Así que eso es re importante. Cuando yo tengo un objetivo, ¿sí? Lo tengo que pensar previamente: ¿qué me gustaría que saliese? ¿Me gustaría que me echen o me gustaría que no me echen? Esta persona quiere que la echen, con lo cual si salen las cosas bien, significa que la van a echar. Vamos a ver cómo se desarrolla la pregunta. Ok, entonces acá yo tengo un regente de casa 1, que es Saturno, y tengo un regente de casa 10, que es Venus, ¿sí? Porque yo tengo que ver qué pasa entre casa 1 y mi trabajo en casa 10. Fíjense que a priori también es interesante pensar cómo resolvería esta pregunta. Esta pregunta no es tan común, es más común la de si consigo trabajo, que ahora la vamos a ver. Em, y lo que pasa es que yo lo que debería ver para que esto suceda de la manera que lo quiere la persona, yo debería ver algo muy disruptivo entre casa 1 y casa 10, ¿no? Y yo debería ver algo que esté débil acá, porque si no, no me explico o no podría ver que, digamos, si yo veo estabilidad, básicamente, si yo veo estabilidad, no puedo ver que la echen del trabajo, porque yo tengo que ver algo que cambie de manera bastante importante para esta persona. eh, Cambiaría toda la vida, y tengo que ver que pase algo también incluso con casa 2, porque la persona lo que quiere es la indemnización. Entonces, en principio yo tengo una casa 1 que la veo bastante fuerte, abre con esta conjunción Júpiter-Plutón, que parece indicar una persona con mucha autoridad, ¿no? Una persona que está como bien plantada, y encima la cierra Saturno en domicilio, etc. Si bien, fíjense que esta conjunción acá es una conjunción que marca autoridad, pero Júpiter tiene muy mala calidad, ¿no? Está exiliado. Entonces, lo que me está mostrando, perdón, está en caída, lo que me está mostrando es también esta autoridad que claramente tiene, pero es algo forzado, no le gusta tener tanta responsabilidad. Y se cierra con Saturno, que muestra una persona con mucha fuerza. Pero el tema es cuando yo voy al trabajo, el trabajo se ve fenómeno. El trabajo se ve muy bien. Es un Venus en domicilio, ¿no? Conjunto aparte de fortuna. La verdad que lo que sugiere la carta, ¿sí? Es que la persona está bastante bien. O que el trabajo, perdón, la persona no. La persona está un poco agobiada de tanta responsabilidad, pero está sólida. Y al trabajo también se lo ve muy bien. Fíjense que lo que hizo Luna, Luna encima acaba de hacer un sextil con el trabajo, ¿no? Lo cual, otra vez más, sugiere que no hay mucha cosa que esté atacando al trabajo.
ahora voy a explicar una cosa que sí parece estar atacando, que es este Marte, pero ahora lo vemos. Básicamente al trabajo se lo ve bien, al trabajo no se lo ve interfiriendo en el corto plazo con la persona, porque de hecho es verdad que va a ser una cuadratura Venus con Saturno, pero falta, primero para que llegue, faltan 13 grados, y por otro lado, esta es una cuadratura de dos planetas en domicilio en la cual Venus está superando a Saturno, ¿sí? El que no sabe el concepto de superación, bueno, lo cuento en otro video, ¿sí? Pero básicamente, si bien están los dos muy fuertes por signo, en esta cuadratura gana Venus. Entonces, la verdad es que no se ve a priori que esta persona vaya a salir de esta, no es zona de confort, porque la persona no está confortable, pero la persona se sabe manejar y no parece haber cambios en el corto plazo en el trabajo, ¿sí? O al menos, no sé, no parecería. La luna está en 8, acuérdense lo que dice Lili, que muestra la angustia o dudas, etcétera, pero también creo que lo que está mostrando es la situación de incomodidad y el tema de la plata que está, digamos, interpelando a la persona. Pero por otro lado hay otra cosa que también me parece muy interesante que sale en esta carta, que es que hay una cuadratura perfecta entre Sol y Luna, ¿sí? Y así como el mejor aspecto de la astrología horaria es el trígono Luna-Sol desde el, digamos, para que se dé lo que yo quiero, ¿no? Un trígono Luna Azul, Sol sin que la Luna haga aspectos previos, ¿no? El trígono directo. La verdad, el primer aspecto que va a ser Luna acá es el aspecto de la cuadratura con el Sol. Y fíjense que la Luna en realidad primero hizo el trígono con Marte y está trasladando la luz a la cuadratura con Sol. Appleby dice que cuando hay una cuadratura Sol-Luna y que con planetas sin dignidad, como es en este caso, que ni Sol ni Luna tienen dignidad por signo, es el peor aspecto que te puede pasar. Digamos, es un aspecto malísimo y destruye, entre comillas, todo lo que vos deseas. Con lo cual yo acá tengo dos indicadores de que a esta persona no la van a echar del trabajo, porque se ve al trabajo muy estable, se la ve a la persona muy estable, y si bien acá va a haber una cuadratura, falta para que se haga, y repito, en este contexto la cuadratura sigue dominando Venus, con lo cual encima por ahí la persona puede estar bien considerada y puede estar fuerte, pero el trabajo se le va como a poner más encima de la cabeza, pero, y además, perdón, la segunda información que me daría que no la van a echar es que está la luna cuadratura sol, sin dignidad ninguno de los dos, con lo cual no te van a echar porque lo que vos deseas está destruido, no sale. Pero acá el pasito que hace la luna me pone sobre la mesa a un personaje, ¿no? Borrar todos los dibujos, no, no quiero borrar. Entonces, me pone un personaje más acá, que es Marte, ¿no? Que lo veo saliendo porque la luna hace la traslación de luz, lleva la luz desde Marte hasta Luna y después, o sea, la luna lo saca de Marte y después lo lleva a Sol. Y es un personaje también importante porque fíjense que esta oposición del trabajo con Marte va a ser el primer aspecto eh, que va a ser Venus. Entonces, eso también me parece significativo, porque en realidad, si voy un poquito para atrás, la Luna hizo un contacto con Venus, hizo un contacto con Marte, y después va a ser la cuadratura con Sol. Entonces, a mí me da la pauta de que el momento en el cual por ahí se pudrió todo en el trabajo o llegó al punto de quiebre la persona en el trabajo fue el momento en el cual la Luna, perdón, el momento en el cual sí, Luna hizo el contacto con Venus y después hizo el contacto con Marte. Hay algo que se rompió o que se está por romper o que se está rompiendo o que seguirá rompiéndose, algo que tiene que ver con Marte en 4, ¿no? Y acá es como complicado, entre comillas, saber qué significa este Marte en 4, porque este Marte en 4 está muy fuerte, está por signo, quiero decir, aparte
ustedes saben que durante 2020 Marte hizo la retrogradación por Aries, con lo cual estuvo como 6 meses por Aries. Esto es una historia que me cuenta o que me sugiere la carta que este tema del trabajo, de lo que pasó acá y de lo que va a seguir pasando, todavía no terminó. Pero la respuesta parece ser no, no te van a echar porque no tenés la suficiente cantidad de significadores como para que te echen por lo menos en el corto plazo, e insisto en el corto plazo, porque de pronto todo el mundo termina dispositando o de alguna forma, no dispositándose, pero conectándose con Marte, incluso este Sol termina siendo dispositado por Marte. Entonces, el tema es, ¿hay algo disruptivo que se ve? Sí. Tiene que ver con Marte, no tiene que ver con ninguna de las otras cosas, no tiene que ver con los significadores. Parece que hubiese una cosa externa que podría llegar a resolver el problema. El problema obviamente se resuelve a la manera de Marte, de manera más bien intempestiva, no obstante lo cual este Marte, por tener mucha calidad, por estar en domicilio, por más de que sea una carta diurna y Marte sea muy, muy, muy malo en las cartas diurnas, dentro de todo tiene, no va a salir con su peor cara porque, de crisis quiero decir, o de ruptura, o de romper todo, o de andar, no sé, de ir al trabajo y pelearse con los jefes, porque tiene calidad por signo. Pero bueno, tanto la cantidad de grados que me faltan para que se haga la cuadratura acá, como la cantidad de historia que tiene todavía que recorrer Marte por Aries. Y además otra cosa, que el final del asunto además está regido por Marte, este fondo de cielo que acaba de cambiar de signo. Es un medio cielo cuarta en 0 grados. A mí me da la sensación de que hay algo que se está cocinando, que está cambiando, no te van a echar del trabajo, pero no significa que te vayas a quedar en el trabajo per secula seculorum, ¿sí? Hay algo que se está cocinando. Tendría que ver también si se va a hacer la cuadratura acá eh, de Saturno con Marte, que ya se hizo, pero ahora está yendo para atrás, ¿sí? Y en realidad lo que terminó pasando con esta persona es que a la persona no le echaron del trabajo, pero un tiempo después, en el año 21, esta persona se mudó a otro lugar y finalmente cambió de trabajo, pero no le echaron, tuvo que renunciar. Lo que pasa es que la solución se encontró por un cambio, por una relocalización, digamos. La persona se terminó mudando por cuestiones ajenas a lo laboral y finalmente renunció. Eh, pero no le echaron porque el trabajo se lo veía muy fuerte, ¿sí? De todas maneras, como siempre digo, hay que mirar todo lo que dice la carta, porque si bien a la persona también el sol cuadratura, perdón, la luna cuadratura sol, todo decía, no, no te van a echar, no vas a obtener lo que deseas, de alguna manera también la carta, y sobre todo con este medio cielo recién empezando, y la cantidad de tiempo que le faltaba a Marte para dar vueltas acá por Aries, me decía, lo que me está diciendo la carta es, hay algo que está por cambiar, ya hay algo que empezó a dar vueltas, pero lo tenés que esperar todavía. No tiene que ver con este trabajo, porque este trabajo está bastante sólido y nada va a pasar con el trabajo este, ¿sí? Pero bueno, para mí fue una carta bastante difícil de ver esta, y además lo que más me confundía era la cuadratura que se hacía entre Saturno y Venus, porque en definitiva la cuadratura está, y me confundía también bastante, me preguntaba qué era ese Marte, porque de pronto todo tiraba para Marte y yo decía, bueno, en Marte sí es disrupción, pero el Marte estaba en 4, no estaba en 10 o en algo público. Claramente la solución de este problema tuvo que ver con algo del ámbito íntimo, del ámbito doméstico, cosa que también está de alguna manera sugerida por una luna que está escondida, digamos, en casa 8, y si quieres, un sol que está bien bastante privado en Escorpio. Bien, vamos a segundo ejemplo. Acá tenemos otra pregunta que es como las más típicas de Casa 10, que es si consigo trabajo en los próximos 3 meses. Yo insisto cuando vienen personas o cuando yo misma hago preguntas sobre cuestiones, por ejemplo, laborales y demás, es fijar un plazo, porque
¿Conseguiré trabajo? Bueno, lo más probable es que en el transcurso de tu vida sí consigas trabajo. También yo entiendo que cuando uno está sin trabajo es muy desesperante la situación, y la desesperación nunca sale, las preguntas nunca salen bien cuando estás muy desesperado porque estás tan angustiado que el cielo en general te dice, aguanta amigo porque no es momento para preguntar. Fíjense qué significativo, algo me estará diciendo este 16 de Leo porque salió la misma luna que la vez pasada, una carta de otro año y demás. Entonces, esta persona me pregunta si consigo trabajo en los próximos 3 meses. Eh, en primer lugar, es interesante mirar la carta, ¿sí? La carta es una carta que me está mostrando mucha casa 5, ¿sí? Y incluso una luna que también destaca el eje 5-11, ¿sí? Si bien está a punto de entrar en 12, pero todavía está en 11 y le quedan algunas cositas para hacer en casa 11. En este caso, la luna aparte va a cobrar importancia extra porque tengo el mismo regente para 1 y para 10, ¿no? En el caso de las preguntas de si consigo trabajo, para mí me ha sido siempre muy útil, no es este caso, pero se los cuento igual, ver qué pasa cuando el regente, a veces no, muchas veces he visto que sí se consiguen los trabajos cuando el regente de 10 está en 1, ¿no? Porque es como que el regente de 10 ya me lo apropié, digamos, incluso sin aspecto con regente de 1, pero el regente de 10 en casa 1 significa que la persona ya tiene el trabajo. No es así si pasa que el regente de 1 está en casa 10, porque significa que yo estoy interesada en el trabajo, pero no significa que el trabajo venga a mí. ¿Sí? Esto se los cuento porque para mí funciona bastante. Lo que pasa es que en este caso no es que yo tenga un trabajo específicamente definido, no es que me presenté, me postulé, hice una entrevista o mandé un currículum para un trabajo específico y todavía no me dieron respuesta. Es en general, la persona todavía no está en ese proceso de búsqueda tan claro, no lo tiene tan claro y está muy perdida. Por lo cual también, y esto también incluso si tengo un trabajo específico en la mira, es importante ver, es muy importante ver la calidad que tenga el regente de casa 1, porque imagínense que yo soy, no sé, hay soy un ascendente, tengo una carta con ascendente en Capricornio, y entonces yo soy Saturno, y Saturno está retrógrado en Cáncer. O sea, obviamente yo estoy tan mal que no soy atractiva para el otro, no soy atractiva para conseguir trabajo. Entonces, eso ya es una pauta de que es difícil que llegue a conseguir trabajo. ¿Mm? Bien, decía que esta carta es una carta muy fuerte de casa 5 y me parece interesante porque la persona que está preguntando tiene una idea genérica, no muy definida, pero quiere empezar una carrera docente. ¿Sí? Y esto me parece interesante tanto en el sentido de la casa 5 como el proyecto personal, si bien, repito, no está totalmente definido, y un poco la carga, la cantidad de planetas que hay ahí también me demuestran que tampoco lo tiene tan claro ni definido ni cerrado. Y también podría ser el tema de los niños, porque le interesa trabajar en el sistema escolar. Si bien sabemos que típicamente las escuelas están en casa 3 o la educación superior en casa 9, pero en este caso, como está prácticamente todo en casa 5, eh, los regentes de cualquier casa básicamente están en 5, así que yo puedo ver, fíjense que esta casa, la casa 3 la abre Marte con mucha calidad en Capricornio, entonces hay también una relación entre 3 y 5. Pero bueno, yo tengo que ver lo que dice la carta me marca mucho 5 y me marca mucho 6. La casa 5 también muchas veces tiene que ver con la suerte, así que veremos qué pasa. Entonces, primero, ¿cómo está? ¿Qué calidad tiene el regente de esta carta? Bueno, es un Mercurio en Acuario, no tiene una dignidad particular por estar en Acuario, pero sí es regente de triplicidad porque es una carta nocturna. Entonces ya tiene un punto extra, ¿sí? Porque Mercurio rige la triplicidad de aire durante la noche. Tengo que hacer un video sobre regencia, sobre dignidades, sí, sí, lo voy a hacer. Bien, y además, otra cosa que me parece interesante es que está a 0 grados del signo de Acuario, me da la pauta de algo que está de nuevo comenzando, y además
es dos cosas. Es un planeta que está en términos de Saturno, porque está en los primeros 6 grados del signo de Acuario, entonces de alguna forma depende de este Saturno con el que también está yendo a hacer la conjunción. Y la otra cosa que es que por la distancia que tiene con el Sol, eh, lo más probable, obviamente siempre estas cosas hay que chequear por efemérides, pero seguramente este Mercurio está bastante rápido, porque viene de retrogradar, y está bastante rápido y está tratando de acercarse al Sol, ¿sí? Con lo cual va a llegar bastante rápido a este Saturno, que es el regente de casa 6, es el dispositor de este Mercurio, pero por sobre todas las cosas acaba de hacer el aspecto con Luna. Y esto también es importante porque, bueno, como ya dije, el regente de 10 y el regente de 1 es el mismo, con lo cual todo me sugiere que lo que pase no va a ser algo que venga de afuera, ni algo dado por otro, ni con ayuda de otro, sino algo motorizado por la misma persona. Es como que vos sos tu propio instrumento para llevar adelante el trabajo. O vos sos el que puede definir qué pasa en el trabajo. No, es en este contexto, la luna viene, el aspecto anterior que hizo es la cuadratura con Urano, ¿sí? Y fíjense qué interesante, porque la luna entró en Leo, fíjense acá en este cuadrito, la luna entró en Leo, o sea, hizo la oposición con Mercurio, pero en el signo anterior. Así que no vale para esta pregunta, porque acuérdense que en horaria solamente vale lo que pasó dentro del signo. Hizo la oposición con Mercurio en el signo anterior, entró la luna en Leo y después entró Mercurio en Acuario. Con lo cual, si bien podría parecer que esta luna en algún momento hizo una oposición con Saturno, con Mercurio, no la hizo. ¿Sí? El primer aspecto que va a hacer Luna cuando empiece a transitar por el signo de Leo va a ser primero la cuadratura con Urano, que no tiene nada que ver con la pregunta, así que quizás puedo hablar de algún cambio, de alguna, no sé, quizás también para mí en este caso tiene que ver con esta, de pronto este entendimiento, esta mirada, esta comprensión que tuvo la persona de que como que quería hacer un cambio en su vida profesional y que de pronto le empieza a interesar, pero totalmente definido no está, el mundo de lo escolar, ¿sí? Como un cambio de vuelta filosófico. Y el segundo aspecto que va a ser, es decir, el primer aspecto que va a ser cuando empiece la carta, porque este es separativo, el primer aspecto va a ser la oposición con Saturno. Entonces, con un Saturno que está muy fuerte y muy bien. Y es un Saturno que rige la casa 5 y la casa 6. Que rige todo lo que está pasando en 5 y que rige lo que está pasando en 6. Entonces, la pregunta es, ¿consigo trabajo en los próximos 3 meses? Y parece que vos lo tenés que hacer por tu cuenta y que el tipo de tarea en la que podrías desempeñarte tiene que ver con cosas de chicos y con algún tipo de rutina, quizás algún hospital también puede ser, o algún ámbito cerrado. Bueno, Foucault diría que la escuela tiene mucho que ver con hospital y con lugares de encierro, ¿no? Pero sin ponerme así sofisticada, la verdad esta es una respuesta que se resuelve mucho más por calidad de significadores que por contacto más clásico, porque lo cierto es que Luna no une a Mercurio con Saturno. Luna se junta con Saturno, pero Mercurio depende mucho de Saturno por un montón de cosas, ¿no? Y Mercurio tiene dignidad. La verdad, yo en este caso me jugué por el sí, porque esta persona iba a conseguir trabajo en los próximos 3 meses, pero la respuesta fue que no, no lo consiguió en ese periodo. Sí lo consiguió, lo consiguió posteriormente. Y fue un trabajo en una escuela, pero no fue en el periodo que habíamos planteado, que eran los próximos 3 meses. A mí lo que me dio como, lo que me dejó como enseñanza de esto es que claramente la persona tenía calidad, tenía que activarse mucho porque dependía de la persona, pero esta luna oposición Saturno con una luna más débil,
que el Saturno, que estaba muy fuerte, también y aparte de última también creo que este Urano lo estaba mostrando, tenía que haber cambios, tenía que haber como redefiniciones del rol que tenía la persona y más claridad respecto de lo que la persona deseaba. ¿Sí? Repito, esta persona terminó consiguiendo trabajo en una escuela, una suplencia, en la segunda parte del año y no logró comenzar el año lectivo, digamos que en el hemisferio sur empieza en marzo, y lo logró hacer después de las vacaciones de invierno, o sea, no en el periodo que se había planteado. Pero en definitiva, lo que terminó prevaleciendo fue el hecho de que la calidad de Mercurio era buena, digamos, y que en definitiva la calidad de quien parece ser gran protagonista de la pregunta, definiéndolo todo, que es Saturno, eh, mostraba cosas buenas, digamos, mostraba una oposición. Creo que también lo que pasó es que cuando se hizo la oposición con Saturno, creo que lo que muestra es la claridad que finalmente tiene la persona respecto a lo que quiere hacer. ¿Sí? Eh, y bueno, que finalmente lo consigue. Fíjense que también lo que está haciendo Luna acá es la oposición con Saturno y después va a la luna llena, ¿no? Entonces, eso también me está señalando que hay como un momento de claridad, de definición y que hay más cosas que tienen que estar sobre la mesa, ¿sí? Fundamentalmente para la persona que se la ve tan embarullada con tantas cosas que quiere, que desea, que tiene como proyecto, y bueno, y finalmente se le terminó dando cuando todo el cielo estaba mucho más despejado, pero se le dio. ¿Sí? Eso. Bien, vamos a la casa 11. Y acá es una casa muy complicada porque es medio como un genérico. Pongo los amigos, los deseos, la adopción y sobre todo el uso por casas derivadas, ¿sí? Pongo entre comillas amigos y pongo entre comillas deseos porque en realidad cuando yo pienso en una pregunta sobre amigos, en la gran mayoría de los casos estoy preguntando por alguien en particular y en ese caso si estoy preguntando a alguien en particular voy a la casa 7, ¿sí? E incluso si estoy preguntando por, no sé, bueno, la voy a pasar bien en la fiesta con mis amigos, se puede resumir a si la voy a pasar bien en la fiesta y me voy a la casa 5, digamos, ¿no? Y lo que aparezca con amigos puede ser una información extra. De hecho, a veces pasa que en preguntas de casa 10 que tienen que ver con trabajo, a veces aparece cargadas casas 11 o planetas que están aspectando regentes de 11, etcétera, y en realidad termina siendo que terminas haciendo un emprendimiento, un proyecto, un tipo de trabajo con algún amigo, pero la verdad que la casa 11 como la casa de los amigos es muy genérica y en la práctica yo no veo que funcione para hacer cartas horarias. Lo mismo que la casa 11 como los deseos, porque en realidad el deseo en genérico no es nada para para la astrología horaria. El deseo suele estar, o el deseo, las esperanzas, todas estas cosas que son muy lindas, suele estar encarnado en algo muy concreto. Deseo plata, deseo amor, deseo trabajo, deseo salud, deseo lo que sea, ¿sí? Entonces, yo la verdad que la casa 11 la uso re poco. Sí creo que funciona para dos cosas. Funciona para casos de adopción cuando la persona todavía no se le asignó un hijo, porque digamos, en el momento en el que vos adoptaste, esa persona pasa a ser tu casa 5, digamos. Pero sí en la parte, digamos, operativa del proceso de adopción, cuando esa persona que está en un ámbito alejado tuyo va desde 11 a 5, y después siempre cuando pregunte por mi hijo va a ser casa 5, no me importa si salió de mi panza, si lo adopté, si es el hijo de mi pareja, pero que lo crío y lo considero un hijo, eso también es importante, porque puede ser que yo tenga una pareja que tiene hijos y que los hijos sean claramente, que estén en un ámbito separado de mi vida cotidiana y de mi rol como cuidadora y como, no sé, como colaboradora para la crianza de ese niño, que sí lo veo como alguien de casa 5, y eso va a tener que ver con la percepción que tenga cada uno sobre el rol que tienen estos niños, ¿no? Porque si no sería la casa 5 desde las 7, digamos, por derivadas lo usaría. Y sí se usa mucho ahí por casas derivadas. Puede ser el hijo de mi pareja, repito, si yo a ese niño no lo considero que sea una casa 5, o no lo considero una casa 7, o no lo considero dentro de mi casa 4, bueno, cada uno lo tiene que ver según la situación
personal de cada uno. Y también se usa, por ejemplo, la casa 2 de la 10 son los impuestos, ¿no? El gobierno casa 10, la plata del gobierno, la plata del Estado, o la plata que recauda el gobierno, porque los impuestos son fijados por cada gobierno, sería la 2 desde la 10. Nosotros en esta presentación sobre astrología horaria no hemos usado casas derivadas, no las voy a usar ahora, pero sí lo señalo porque es la que más se usa para, porque la casa 11 tiene mucha cosa de uso de derivadas, no tiene tanto de uso en sí mismo. Sin embargo, acá voy a mirar una carta sobre si lograremos adoptar. Esto también es una carta de una persona que me la cedió. Como verán, es una carta también vieja, o sea, de otro año. Y es una persona que hace ya algunos años que está inscripta para adoptar y no le sale ninguna adopción. No es que tenga tantas, digamos, como que haya fijado tantas pautas ni prerrogativas que necesite esta persona para adoptar, y de hecho me preguntan, ¿lograremos adoptar? En un momento en que la persona como que amplió su rango de búsqueda, ¿sí? Amplía la edad del niño, bueno, entonces como que vuelve a preguntar esto. Esto es una pregunta mega sensible porque es la misma que voy a quedar, digamos, voy a tener un hijo, en definitiva, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta persona es si lograremos adoptar. Por supuesto, tengo que ver si alguien de casa 11, Luna, llega a conectarse con Mercurio, ¿sí? Que soy yo quien pregunto, ¿no? Bien, fijémonos lo que pasa con Luna. Luna está en casa 4, está bien porque me está mostrando el deseo de la persona, que en definitiva es una familia, pero Luna está pésima, ¿sí? La Luna no tiene calidad. La Luna va a ser primero un trígono con Venus. Fíjense que aparte es interesante que la Luna viene de hacer el trígono primero con Urano, está trasladando la luz a Venus. Como les digo, acaba de cambiar esta persona las características de su carpeta para adoptar, y está yendo del trígono con Urano al trígono con Venus. Después va a ser un sextil con Neptuno, que yo no le daría tanta importancia, pero está bastante, entre comillas, angularizado, son más o menos, son 4 grados, ¿no? Y después va a ser la conjunción con Saturno y la conjunción con Plutón. Su último aspecto va a ser la conjunción con Plutón. La verdad que no parece una luna muy halagüeña, ¿no? Porque aparte, a la sazón de todo esto, cuando Luna contacte con Saturno, no solo va a contactar con Saturno, va a contactar con Nodo Sur, que en realidad es el que está como enmarcando todo lo que pase con esa casa 5, ¿sí? Parecería que se ve complicado que esa cuestión de casa 11 llegue a ser casa 5, porque si bien Luna va a entrar en casa 5, y eso está bueno, porque, digamos, de alguna manera estoy haciendo como que la casa 11 se convierta en casa 5, lo cierto es que parece que esta Luna está muy atacada y va a ser muy destruida por un Saturno retro, por un nodo sur y sobre todo por un Plutón, ¿no? Que es el que termina toda esta historia. Y por otro lado, Mercurio es interesante porque Mercurio hace la pregunta y es un Mercurio Cassini, ¿no? Es un Mercurio Cassini y en Chariot. Es un Mercurio que está muy fuerte por más de que esté dentro del Sol. Pero al mismo tiempo es una persona que es un Mercurio que está en casa 8. Tampoco se la ve como una persona que, si bien se la ve muy fuerte, ¿sí? Y en ese sentido yo podría decir, vos pareces un buen candidato, ¿no? Parece que tu familia, que tu casa fuera una buena candidata para recibir a un hijo. Lo cierto es que está en casa 8 y en ese sentido no parece, digamos, ¿qué cosa puede brillar en casa 8? No parece que pudiera transmitir lo buena candidata que es, ¿sí? De hecho, fíjense que el final del asunto, que está regido por Júpiter muy bien en domicilio en Sagitario, se está alejando de la casa 4, está retro. Entonces, lo que yo pensé
fue, se te ve con mucha calidad, quizás hay algo como que tenga que pagar algún trámite, no sé, o que no sea una buena, o que no termine de verse como una buena candidata por algo que tenga que ver con casa 8, con una deuda, con algo de la pareja que no, con los ingresos de la pareja que no sean atractivos. Pero independientemente de eso, lo que yo veo es que no hay contacto entre casa 11 y casa 1, digamos. Si bien casa 1 se la ve bien, eh, que el final del asunto, que está regido por Júpiter, está muy bien que está regido por Júpiter, y Júpiter está muy bien en domicilio, pero se está alejando de la casa 4, y sobre todo que la luna, que es el niño por ser adoptado, se lo ve todo muy destruido, digamos, no parece que llegue a buen puerto, y realmente lo que terminó pasando es que la persona avanzó en algunas instancias, pero finalmente se cayeron las adopciones, y se cayeron las adopciones porque los institutos, digamos, gubernamentales de adopción decidieron darle los niños finalmente a otras familias. Y es muy interesante porque se muestra acá las entrevistas que hace, el esfuerzo que hace, que claramente es una buena candidata esta persona, pero esta 11 está tan mal, esta luna, y es como insalvable. Y sobre todo también veo importante el tema del nodo sur, ¿no? Es como que la casa 5, regida por Saturno, retro, y conjunción nodo sur, lo que me está, aparte de una conjunción exacta, lo que me está diciendo es, este proyecto del niño, este proyecto de tener un hijo, es algo que se está achicando, es algo que se está dejando, es algo que va a terminar. De hecho, bueno, repito, esta persona avanzó en algunos procesos con algunas posibles adopciones, finalmente no se dio ninguna, y terminó al final de todo cerrando una etapa y decidiendo no ser más candidata para la adopción. Em, Esto también es muy complicado para decirlo, ¿no? Yo creo que acá, yo si bien soy una astróloga, pongo mi cara, muy tradicional, y no, aparte no tengo formación terapéutica, psicológica de ninguna índole, y no trato de hacer eso, solamente por eso siempre digo que yo solo trabajo con adultos, porque no tengo herramientas para contener a alguien, ni para dar, no sé, sostén terapéutico. Yo soy más cruda, de, bueno, bien, mal, etcétera. Todos esos temas son re sensibles, y creo que es importante también no cerrar las puertas de nada, porque nosotros los astrólogos somos intérpretes nada más, no somos los que creamos las condiciones, y por supuesto que somos 100% falibles, y en el momento en el que te pensás que sos infalible y que sabes más que el cielo te demuestra que no, mi ciela, que no sabes nada, y te da duros golpes. Y por otro lado, como siempre digo, también cuando uno tiene información, puede tratar con la información uno puede tratar en la medida que se pueda de surfear mejor como las olas que vienen, ¿no? Esto no lo digo por astrología horaria, pero también un poco por la astrología horaria, porque quizás lo que me está diciendo esta carta es, si vos querés adoptar, vas a tener que adoptar una casa 5, ¿sí? Lo digo la casa 5 porque la luna era la que regía casa 11, ¿no? Y la luna está entrando en casa 5 y todo esto. Vas a tener que aceptar adoptar a alguien muy débil, Luna Capricornio, que va a la conjunción con Saturno, con Nodo Sur, con Plutón, etc. ¿Vos estás dispuesta a adoptar a un niño que tenga todas estas características de tanta debilidad? Y acá vuelvo de manera quizás muy fría a lo que eran las cartas de Casa 10, con la calidad que tengo yo como candidato para acceder a un trabajo. ¿Vos querés esto? Porque si vos querés esto, quizás esto sí está disponible. O, digamos, que casa 4 pueda llegar a ser casa 5 si vos aceptás este tipo de niño con este tipo de desafíos, con este tipo de traumas, con el tipo de discapacidad o lo que sea, todo lo que pueda significar esta luna Capri, conjunción Sur, conjunción Nodo Sur, conjunción Saturno, conjunción Plutón. Entonces, eso también es información que uno le puede dar a la persona. Lo que pasa es que parecería que bueno, la persona no estaba dispuesta a adoptar en esas condiciones, y bueno, nada, y terminó la historia, pero bueno, lo que digo es que uno tiene que ser re cuidadoso, porque
nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Nadie puede decir lo que va a pasar en el futuro. Sí puedes identificar cosas, momentos, tendencias y con esa información hacer lo mejor que posible y también, sobre todo, entender que hay procesos que duran un tiempo y que después se cierran porque la gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas de la astrología es que todo es cíclico. Bien. Y última casa es la casa 12. En la casa 12 están los vicios y los pecados, ¿sí? Dice William Lilly. La casa 12 tiene que ver con cosas ocultas. Muchas veces en la casa 12 ves cuando hay cosas turbias y aparte es interesante porque a veces las personas preguntan por otros temas y en realidad porque no se animan o porque no quieren aceptar personalmente, que están preguntando por temas eso, un poco clandestinos e igual se ven, aparecen casas 12 muy fuertes y entonces vos tenés que preguntar, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tenés un romance? ¿Estás robando plata de algún lado? ¿Qué está pasando, no? Porque en la casa 12 justamente se ve eso que no, bueno, que uno no quiere que se vea, ¿sí? Muchas veces yo lo veo cuando hay situaciones de infidelidades. ¿M? Bien. En segundo lugar, los miedos. Así como la casa 8 cuando aparece el regente de 1 en 8, salvo que sea la temática de la pregunta, habla de una persona que está dudosa, miedosa, etcétera. Cuando aparece en 12 también hay mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad, mucho miedo y no hay ni espiritualidad ni apertura a un mundo de magia, ni a terapia, ni ese tipo de cosas, no. Vieron que la horaria es bastante más concreta y la 12 es una casa mala, porque ustedes saben que las casas que están en aversión al ascendente son casas malas, y es una casa, sobre todo esto, ¿no? De miedo. O a veces cuando el regente del tema de la pregunta te aparece en 12, es que hay algo sucio ahí. Algo que no, o por ahí no sucio, pero que no se termina de saber toda la información y que hay que prestar atención a eso. También están las enfermedades crónicas, como tenemos el eje 6-12, la 6 sería como de la enfermedad que empieza y termina, o bueno, depende de qué pasa, por ahí te puede matar. Eh, y la 12 tiene que ver con las enfermedades crónicas. A veces pasa que yo pregunto por una casa 6, por una enfermedad de 6 y el regente me aparece en 12, entonces yo lo que puedo ya saber es que no me voy a curar rápido y que quizás esa enfermedad se convierta en una enfermedad crónica. Es impresionante el nivel de dolor con el que podemos convivir, dolor físico, ¿no? De incomodidad física con lo que podemos convivir las personas. Así que eso también lo pongo sobre la mesa porque a veces eh, ni siquiera sale en casa 6, sale directo en 12 porque son esas cosas que aguantamos medio silenciosamente, ¿no? En la astrología clásica también son los animales no domésticos, ¿sí? Los animales grandes y salvajes. A veces también, a veces se ponen los caballos en la casa 12, a veces se los ponen en la 9, en algunas cartas yo lo he visto por el tema de Sagitario, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo si alguna persona se va a un safari de esos que obviamente no matan animales, pues me parece una ridiculez y bueno, despreciable, pero viendo esos safaris que vas a ver, los animales quizás aparezcan ahí. No sé, nunca tuve una pregunta de este tipo. También están los enemigos ocultos, y acá los enemigos ocultos no tienen que ser alguien que está, viste, como pergeneando una venganza mortal contra vos. A veces puede ser un vecino que habla mal de vos, o el vecino que te roba el diario. Uy, qué antigüedad, pero bueno, saben lo que digo, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo que esté hablando mal de vos. No tienen que ser grandes cosas, puede ser eso. Son gente que pueden ser enemigos ocultos, y esto sí lo veo un montón, ¿eh? Enemigos ocultos de ese tipo de cosas normales que nos pasan a nosotros. En Lili también hay una pregunta re linda de casa 12 que es si estoy embrujado, ¿no? La casa 12 tiene también que ver como con la magia mala. No creo que alguien hoy preguntaría si estoy embrujado, pero bueno, por ahí algunas personas que tipo, si me hicieron una macumba, qué sé yo, no sé, no se me ocurre qué podría ser, pero bueno, Lili la tiene y Frolly recupera un poco un ejemplo de eso. Y también la casa 12 es la cárcel, ¿no? Yo puedo preguntar si fulanito va a ir a la cárcel y usar y ver qué pasa entre el regente de que corresponda para la persona que estoy preguntando y la casa 12 a ver si esa persona termina en la cárcel. Obviamente, bueno, depende de qué quiero yo, por eso quiero que vaya a la cárcel o que no.
Si yo quiero que vaya a la cárcel, si hay aspectos armónicos entre la persona y la cárcel, significa que va en cana, y si no hay aspectos o los aspectos no son armónicos, significa que no va, que por ahí casi va, pero no va. Bueno, y al revés, si quiero que no vaya a la cárcel. Así que bueno, con esto no tengo ejemplo. Espero que hayan disfrutado toda esta serie, la hice con mucho cariño. Espero que les haya servido para tener una idea más o menos de cosas que se pueden hacer con astrología horaria. Hay muchísimo más, espero que sigan estudiando y sobre todo practicando, porque la astrología horaria es, bueno, toda la astrología, pero en particular la horaria es algo que hay que hacer casi a diario para aprender y aprender y sentirse como más seguro haciéndola, y sabiendo siempre, siendo muy humildes con el cielo de que a veces uno no sabe y está bueno practicar haciendo, nada, haciendo preguntas, anotando por lo menos la respuesta, si no, o anotando qué cosas me llaman la atención y viendo después cómo se desarrolla la cuestión. Muchas gracias por seguir toda esta serie o por ver este video solo. Nos vemos la próxima. Chao.